¿Qué tal, gente? Estamos aquí en Tu Gatos Digital y hoy les voy a enseñar cómo configurar su router para que se pueda acceder al USB que va conectado atrás del router. O sea, vamos a tener un USB servidor conectado en los routers para que tú puedas acceder desde tu celular y poder ver películas, fotos, documentos y tener tu propio server para toda la familia o todo lo que quieran acceder al router de tu casa, tu hogar, tu oficina. Bueno, primeramente acá tenemos el celular Android, lo vamos a hacer a través de Android primero. Y en el otro video ya lo haré desde iOS. En Android tenemos acá el celular, acá tenemos el router. Este no es el router que va a funcionar, solo estoy poniendo un ejemplo que van a poner aquí donde va el USB, ahí conectan su USB y listo, ¿no? Pero antes de todo van a conectar su USB a la computadora y vamos a formatear. Vamos a entrar aquí a Kingston y acá hay cositas, vamos a darle clic derecho, mostrar más opciones y formatear. El formato es en NTFS y en formato rápido. Ponen iniciar y listo, ¿no? Y así se formatea el USB para que quede perfecto para su router. Eso es súper rápido, ahí ya finalizó, cerrar, sacan el USB y luego que lo tienen aquí ya lo colocan en su router y listo, ¿no? Su router prendido, obviamente. No hay problema que esté prendido el router, lo conectan y ya está, ¿no? Obviamente mi router está al otro lado, ¿no? Y bueno, una vez que está conectado ya, ustedes ya tienen que hacer la configuración correspondiente que voy a enseñarle ahorita. Recuerden que este router, el que vamos a usar como ejemplo, porque esto puede ser para cualquier router que tiene USB. El router de ejemplo es un Win, o bueno, de la empresa Win, pero el router en sí es un Huawei EG8145B5, es un clásico, ¿ya? Es un clásico de GoLive. Estos routers están usando mucho porque son los de fibra óptica. Y acá en este caso me viene con todo el acceso, la IP, el username y el password para poder ingresar a este router, porque tenemos que ingresar al router. No se olviden, eso tiene que apuntarlo, se tiene que apuntar esto, luego poner su USB acá en el puerto y ya con todos los datos ir a la PC y configurar. Recuerden que también en el celular van a tener que instalar esto. Se llama Explorador, el clásico Explorador ES, ¿no? Muy conocido en su tiempo por lo que uno entraba para buscar carpetas root y todo eso, ¿no? Pero en su versión gratuita basta y sobra, ahora se llama Explorador. Pero bueno, primero, antes de todo eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al router a través del navegador y con los datos 192.168.18.1, que es el dato del router. Perdón, acá lo tengo que escribir. 192.168.18.1, ¿cierto? Listo, ahí ya estoy en el router. Tal cual con los datos, el dato es el user, el usuario y la clave es user EP, ¿no? Con mayúscula la E. No se preocupen que todos los datos van a estar en la descripción del video, ¿ya? Nos logueamos. Y con esto ya vamos avanzado y vamos donde dice aplicación. En aplicación van a ver uno que dice USB aplicación. En USB aplicación ustedes tienen que activar el FTP server para que pueda funcionar como servidor. Esto va a servir más que nada en iPhone. Entonces esto lo van a tener ustedes así. Ustedes van a darle clic aquí y van a poner un username. Yo le estoy poniendo Gatox y de clave le estoy poniendo Gatox Digital. Gatox Digital, listo. Y acá ya está el USB que lo he conectado en el router y le voy a aplicar aceptar. Listo. Ahora vamos a Media Sharing, que es compartir multimedia y tiene que ser activado. Ustedes lo van a tener así, sin la pestaña. Ustedes activan la pestaña y dan a activar. Si quieren, esto es para todos los USB, ¿no? Pero si quieren especificar el USB, pueden darle en especificar path y aquí en Browse le tiene que salir el USB. Acá ven, sale el USB y ya lo ha detectado. Mire, ahí está mi USB, ya lo tiene. Lo vamos a seleccionar y vamos a poner OK, aplicar, para que sea algo más específico, ¿no? Ahí está, aplicar, listo. Recuerden que esto totalmente varía en diferentes routers, así que yo no les puedo dar pues la razón de todos los routers que existen,
Pero los que tienen UCB tienen similar. Siempre hay que entrar a aplicaciones, buscar la ruta UCB y activar estas cuestiones, estos pads. Es súper necesario. En especial el Enable Media Sharing, que es compartir la multimedia, ¿no? Tiene que estar siempre habilitado. Bueno, una vez que ya tenemos aquí esto, al final nos vamos a ir al símbolo de la casita. Y en el símbolo de la casita va a aparecer un router. Entonces aquí van a poner en UCB, aquí en el símbolo UCB, clic. Y esto ustedes lo van a tener así, sin nada. Ustedes lo tienen así. Lo van a activar. Listo. Lo activan. Esto también va a estar desactivado. Lo activan. Y una vez que se activó, acá sale, ¿no? Gatox. Esto yo lo he creado. Lo voy a borrar, ¿ya? Porque esto estaba creado. Así ustedes van a tener. Nada, cero. Activan, nuevo ponen. Y aquí en username ponen Gatox. Y en password ponen Gatox digital. ¿Listo? Sí que acá lo podemos leer, Gatox digital. Habilitamos acá. Lectura únicamente, no quiero que lea y escriba también para poder borrar desde el celular. All pad, o también puedes especificarlo como quieras. Si lo especificamos es lo mismo como hicimos anteriormente. Aquí está el USB. Entonces lo ponemos aquí en el USB. Ok, aplicar. ¿Listo? Ya tenemos súper configurado nuestro USB. Con esto ya hemos configurado el router, en este caso de este Huawei. Vuelvo a repetir, otros routers son totalmente diferentes, pero las opciones son similares y tienen que habilitarlo. No, en algunos no es necesario hacer este paso, por ejemplo, que me sale la figura de un router. Algunos no tienen eso. Solo hubiera bastado con el modo avanzado que hicimos al comienzo y ya estaba habilitado. Pero en este router sí hay que hacer toda esta jugada, ¿no? Y una vez que está eso listo, vamos al celular ahora. Y en el celular vamos a abrir el explorador. Entonces ahí vamos a retroceder. Vamos a eliminar esto ya, porque tenemos que eliminarlo. Para que vean que todo como nuevo. Vamos a retroceder. Ya. Ustedes tienen así el programa, porque cuando se abre el programa del explorador es así. Entonces, nosotros vamos a entrar a LAN. Donde dice LAN, en ese verde van a entrar en LAN. Esto es para Android, porque cambia para iPhone, cambia bastante. Entonces en el símbolo más le van a dar en nuevo. Y en nuevo, en dominio, van a escribir un nombre que ustedes quieran. En este caso le pondremos Gatox Server. Solo para ejemplo, ¿ya? Gatox. Espacio. Ese nombre puede ser cualquier nombre que quieras. Pero aquí en dirección IP, ahí sí tenemos que poner la IP del router. O sea, la IP principal del router. ¿Cuál es la IP principal del router? Estaba en el sticker, ¿no? 192.168.18.1. Es el sticker, la que está en el sticker. Y aquí en el nombre de usuario, el que hemos creado dentro del router, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos Gatox como nombre de usuario? Y la clave era Gatox digital, ¿no? Gatox digital. ¿Listo? Le vamos a dar en OK. Y nos va a aparecer esta carpetita. Acá dice si quieres guardar el nombre de usuario. No, ahí nomás. Ya. Damos clic en la carpetita, que es el USB que está en el router. Vamos a esperar. Y listo. Ahí se afigura nuestro USB. Le damos clic ahí. Y ya estamos dentro del USB a través del celular. O sea, a través de este celular podemos verificar todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar fotos. Acá tenemos fotos que está guardado en el USB, que ya lo he preparado obviamente. Podemos ver fotos online, ¿no? Acá estamos leyendo directamente desde el USB que está conectado en mi router, pero en mi router principal. En este ya no, este fue un ejemplo. Tengo otro router, ¿no? El principal, donde está el internet. Ahí está, podemos deslizar varias fotos. ¿Listo? Perfecto, ¿no? La podemos dar la vuelta y todo eso, ¿no? Queda muy bien, ¿no? Vamos a mover acá un poquito acá. Listo, ahora vamos a salir. Vamos a probar videos. Acá tenemos unos videos que puse, por ejemplo. ¿Qué tal? Estamos aquí en tu Gatox digital. Y acá ya lo tengo, ¿no? Perfecto, ¿no? Esto lo estoy leyendo desde el USB. Ojo, desde el USB lo estoy leyendo. Ya me va a salir el clásico, la pantalla, ¿no? Va a salirme la pantalla.
Vamos a retroceder. También puedo leer documentos de, por ejemplo, acá documentos que puse, por ejemplo, un PDF. Lo carga de vía remota desde el USB y ya está, ¿no? Ahí tenemos, está abriendo el PDF. Una guía, un ejemplo, ¿no? Un PDF. Y así podemos meter varios archivos y leerlos desde ese servidor. Esto más que nada para personas que no tienen PC, ¿no? O quieren un acceso rápido, ¿no? Y darle uso a ese puerto USB del router. Acá hay un Word también, que lo podemos abrir en nuestro Android tranquilamente. Y todo esto, vuelvo a repetir, se está abriendo remotamente desde el USB. O sea que muchas personas de la casa pueden acceder a esos datos. Ahí está, este es un Word. Todo perfecto, ¿no? Hojas de texto también aquí, hoja de texto. Ahí está, hoja de texto. Música también. Tranquilamente acá tenemos música. Gracias a este programa que se llama Ex Explorador, es buenísimo. Ahí tenemos la música, que es una música de YouTube. ¿Está? Perfecto, ¿no? Música y bueno, música, video, documentos, fotos, ¿no? Ya probamos todo. Entonces, ya con esto hemos acabado el tutorial. Como vieron, nos podemos conectar vía remota y siempre va a estar conectado porque esto se queda guardado y ya está. Mi USB puedo poner películas en video, puedo poner buenas películas y verlas desde mi celular, pero sin usar la memoria de mi celular, solo lo veo vía online. Obviamente, la velocidad de transferencia de una película va a depender mucho de tu celular, del wifi que tengas, si es wifi 6, si tiene fibra óptica y si tu video es de 1080. Si es un video de 4K, por ejemplo, una película de 4K en alta resolución, puede que sea más lento. Entonces tienes que tu internet tiene que ser muy veloz y tu celular también, para que eso pueda fluir. Yo recomiendo películas en 1080 más que suficiente para poder verlas en su celular, aparte que el USB va a ocupar películas muy pesadas, pero puedes probarlo, ¿no? Y ya está, ¿no? Espero que les haya gustado el tutorial, súper sencillo con el programa. No se olviden, en el celular necesitan el programa Explorador. Acá lo tenemos otra vez, vamos a minimizar. Ahí está, esto que está aquí, Ex Explorador. No se preocupe que todos los links hasta el Play Store va a estar en la descripción del video. Necesitan su USB, obviamente, ya puede ser de 64, 32, el tamaño que tengan, y conectarlo en su puerto de su router, ¿no? Su router obviamente encendido y listo, todo remoto, ¿no? El ejemplo fue con este Huawei EG8145B5, pero vuelvo a repetir, hay muchos routers de fibra óptica similares que pueden ingresar. Obviamente tienen que saber la clave por lo general viene aquí, y si no viene y no pueden ingresar a su router, ustedes recuerden, ustedes tienen todo el derecho de llamar a su proveedor y decirles que le dé la clave. Yo sé que a veces hay proveedores que son muy exquisitos y no quieren darte la clave por una razón tonta, que piensan que van a estar malogrando el router o que no quieren usarlo, pero ellos por ley deberían dártelo. Uno de los buenos consejos que yo les puedo dar antes de terminar el tutorial: cuando ustedes llamen y le pregunten para qué quieren la clave, díganle que lo quieren para conectar sus repetidores o sus cámaras IP. Díganle que necesitan la configuración master o la entrada de usuario y contraseña para poder ingresar al router y hacer configuraciones. Ellos le tienen que otorgar la clave de usuario porque ustedes tienen el derecho de manipular su router. Al final ustedes compran ese router, ya sea mensual, pero lo van comprando. Entonces eso es así. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. No se olviden suscribirse, darse un like. Y esto fue un tutorial de cómo conectar tu USB en tu router y poder navegar desde el celular y convertirlo en un servidor remoto casero, ¿no? De tu casa. Nos vemos, gente. Esto ha sido todo en Tu Gatos Digital.